2012, la expansión de los grupos de autodefensa sucede de manera acelerada. Ha disminuido la credibilidad en el ejército mexicano y ha aumentado la delincuencia organizada. El surgimiento de estos grupos de autodefensa evidencia la incapacidad del Estado mexicano para cumplir uno de sus fines más importantes: brindar seguridad. Sin que neguemos el derecho que tienen estos grupos de defenderse, es una realidad que corremos el riesgo de estar ante grupos denominados autodefensa comunitaria que no lo sean. Y al contrario, que sean organizaciones infiltradas del narcotráfico o grupos liderados por el gobierno, como sucedió en los 90 en Colombia al combatir al cártel de Medellín y a su líder Pablo Escobar. Ante la posibilidad, es importante reconocer el actuar de Óscar Naranjo, exdirector general de la Policía Nacional de Colombia, como exasesor personal en seguridad del presidente Enrique Peña Nieto. Y claro, no descartar la posibilidad que él y el gobierno pudieran estar detrás de las autodefensas. La advertencia de la CNDH sobre la multiplicación de estos grupos hacia el sureste y noroeste del país se ha vuelto una realidad. El Financiero afirma que estos grupos ya se encuentran en 68 municipios de 13 estados de la República. Medios como Reforma, El Universal y Milenio dicen que los grupos ya operan en 8 estados y que de 36 movimientos civiles armados, 20 se encuentran en Guerrero y el resto están distribuidos en Jalisco, Estado de México, Veracruz, Oaxaca, Chihuahua, Morelos y Michoacán. La CNDH indica la presencia de autodefensas en 11 entidades y afirma que algunos grupos armados son apoyados por los mismos gobiernos estatales. Y finalmente, hace unos días, Proceso publicó el surgimiento del primer grupo de autodefensas tamaulipeco, sonorense y sinaloense. Ante esta situación, el gobierno tiene dos opciones: intentar que se unan a su lucha o reprimirlos. Como sabemos, optó por la primera, y las autodefensas michoacanas aceptaron, lo cual no es coherente, ya que es un grupo que se queja de la violencia y extorsión por parte del crimen organizado y de la corrupción de las autoridades, y ahora se une a su lucha. Las autodefensas michoacanas se han institucionalizado. ¿Pero ahora qué? A pesar de las declaraciones de las autoridades de realizar todo lo posible para que la violencia no se expanda, los esfuerzos no han sido suficientes. La violencia crece, y lo más preocupante es que la solución parece cada vez menos alcanzable. Cuando Salinas de Gortari llegó a la presidencia en 1988, se le informó sobre un grupo armado que se organizaba en Chiapas, el EZLN. Y en ese momento, Salinas apostó por solucionar los problemas chapanecos con dinero. 25 años después, Enrique Peña Nieto utiliza la misma estrategia monetaria al inyectar 45.500 millones de pesos para solucionar la crisis michoacana. Desde luego, enviar dinero a Michoacán es mejor que mandar soldados, pero si esa estrategia no funcionó hace 25 años en Chiapas, ¿por qué habrá de funcionar ahora en Michoacán? El gobierno habla sobre la institucionalización y el Plan Michoacán, pero mientras no hable de las víctimas de la violencia, de los miles de muertos, desaparecidos y desplazados, de las autoridades corruptas, ni de los policías coludidos con los criminales, la paz no se recuperará. Porque, señor presidente, el tejido social no se recompone con dinero, sino con justicia. Enrique, entiende mi voz.